El precio de Bitcoin continúa con el movimiento bajista. En el vídeo de ayer estuvimos comentando un pequeño ajuste que tuvimos que hacer en la estructura que hemos estado trabajando en estos últimos días, y es que identificábamos que tenía cierta inclinación alcista y que además después de este último movimiento el precio de Bitcoin consolidaba la ruptura del soporte y por lo tanto iniciaba el desequilibrio bajista. Un desequilibrio bajista que continuó hasta alcanzar el primer objetivo que teníamos en mente, que era esta zona operativa de los 65.860, zona en la que veíamos que ya entraba cierta presión compradora a defender al precio, y tras esta pequeña acumulación en el muy corto plazo veíamos un test otra vez sobre la zona del VWAP semanal. Recordemos que anteriormente el VWAP semanal actuaba como una resistencia y teníamos un rechazo en esta misma zona operativa. Esto ha vuelto a repetirse, hemos vuelto a tener un rechazo sobre estos niveles. De hecho, en la comunidad privada comentábamos anteriormente cómo ya desde esta vela estábamos identificando cierta presión vendedora, absorción de ventas sobre esta zona operativa, pero esperábamos un poquito más a ver si llegaba a conseguir romper esta zona. Porque como veis justo, la siguiente vela todavía tenía cierta intención de intentar romper esta zona operativa, pero no lo terminaba de conseguir. Veíamos cómo continuaba entrando presión vendedora sobre esta zona y ya después de esta vela teníamos la suficiente intención bajista como para favorecer la continuación. Continuación que podría llegar hasta el siguiente objetivo que teníamos en mente, que es esta zona en torno a los 65.000 aproximadamente. Estamos muy cerca, estamos ya a muy pocos dólares de alcanzar esta zona operativa, y ya desde esta zona hay que tener un poquito más de cuidado, porque recordemos que esta zona es de una estructura de mayor fractalidad que hemos trabajado anteriormente. ¿Por qué comento que esto es tan importante? Pues porque la reacción del precio sobre esta zona podría ser mayor que toda esta causa que hemos visto en el muy corto plazo. Esta causa podría tener como objetivo el buscar un test sobre esta zona operativa, y a partir de aquí, si empezamos a ver presión compradora, sería quizás la consolidación de esta ruptura. Porque os recuerdo que en esta estructura lo que estuvimos viendo fue bastante presión compradora, veíamos bastantes muestras de fortaleza, de hecho ya teníamos de por sí un contexto alcista y volvíamos a tener agresividad compradora sobre esta zona operativa. Terminó siendo una operativa de fallo estructural, pero por desgracia no llegamos a tener un test de consolidación de esa ruptura. Quizás puede ser este el test. Puede ser que sí. A nivel operativo creo que llega demasiado tarde. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido mucho desarrollo desde esa ruptura. Yo diría que incluso demasiado, porque esta estructura de aquí es casi en tamaño muy similar a esta. No en la distancia del rango del precio, pero sí en cuanto a lo que es la duración. Por lo que vamos a ver primero qué tipo de reacción tiene el precio sobre esta zona y luego como siguiente objetivo, recordando que traemos una operativa en short desde esta zona operativa, sería intentar buscar esta otra zona media de los 63.717, que fue donde anteriormente veíamos mucha presión compradora defendiendo al precio de Bitcoin. Eso sí, ahora mismo a nivel operativo os recuerdo que como traemos la operación abierta desde esta zona operativa, a medida que vamos alcanzando las diferentes zonas que tenemos, lo suyo es ir protegiendo la operación. Hay que ir tomando beneficios, porque si no, corremos el riesgo que llegue a un nivel como este, que entre presión compradora y que el precio de repente se gire de forma agresiva. Y lo que era una operación ganadora quizás podría terminar siendo una operación perdedora. De hecho, hemos vuelto a tener otra oportunidad, que fue precisamente sobre este test de la continuación bajista en torno a la zona del VWAP semanal. Ya os digo que a medida que vamos alcanzando estas zonas, aumenta el riesgo de que podamos ver un cambio de contexto agresivo, por lo que vuelvo y repito, es importante proteger la operativa. Ahora vamos a pasar a revisar las herramientas como siempre. Os recuerdo que tenéis los enlaces
enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo y también si queréis acceder a la academia con los cursos y lo que es la comunidad privada, también tenéis toda la información en el enlace de la descripción y en el comentario fijado. En estas últimas horas estamos viendo cómo el precio de Bitcoin limpia zonas de liquidez de longs y había mucha liquidez en esta zona operativa. De hecho, todavía veis que sigue quedando bastante, sobre todo hasta estos 64.766. También hay un poquito más sobre estos 64.580 y por parte de los short vemos más, pero está todavía bastante más arriba. De momento nos queda un poco lejos. Sería desde los 68.565 hasta los 68.905. Respecto a la liquidez de 100x, vimos cómo esta zona se cargaba y se llevaron toda esta liquidez por delante durante el movimiento alcista que teníamos hasta la zona del VWAP. Pero la verdad es que en estas últimas horas no estamos viendo ningún nivel destacable. Donde más liquidez había era en esta zona y se lo han llevado recientemente, hace escasos minutos. Por otro lado, respecto a la liquidez de 50x, veíamos también que se cargaba esta zona y también se lo han llevado. Queda un poco de liquidez hasta los 64.825 y luego por parte de los short tenemos aquí en la zona de los 67.465. Respecto a la liquidez de 25x, esto sí que es bastante interesante porque nos estamos aproximando a zonas muy cargadas. Sobre todo hay liquidez a partir de los 64.875 hasta los 64.285. Por parte de los short comento lo mismo de antes, vemos liquidez pero está bastante lejos. Sería en este caso a partir de los 68.465. Y respecto a la liquidez de 10x, poco que comentar, lo más cercano es en zona de shorts en torno a los 68.850. En Bookmap veíamos algo bastante interesante y es que durante el movimiento alcista desaparecían las compras de los 65.150, pero después de iniciar el desequilibrio bajista vemos cómo vuelve a entrar presión compradora y de hecho yo diría que han absorbido parte de las compras que había en esta zona. Luego tenemos también aquí algunas compras en los 64.050 y durante este movimiento bajista veíamos bastantes liquidaciones de longs. En The Kingfisher vemos un poco de liquidez en zona de shorts en los 66.075 y sobre todo en esta zona de los 66.955. Por parte de los long vemos liquidez en los 59.320. En los CBDs hay bastantes ventas por parte de Coinbase, yo diría que incluso liderando este movimiento bajista, aunque veíamos también antes de estas ventas de Coinbase ventas agresivas de spot por parte de Bitfinex. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez sobre los 66.020 y también aquí tenemos algunos niveles como los 66.660 y los 66.790. Y en los mapas de high leverage tenemos un poco de liquidez en los 65.733, en los 65.000, bueno, 66.000 prácticamente, y en los 66.375.